Si uno crece pensando que los españoles eran unos colonizadores esclavistas masacradores de otras culturas, al final la gente dice, ¿vale la pena tener hijos? Los países que son más ricos, los que crecen más, los que más dinero tienen, son los que tienen menos hijos, ¿no? Luego no hay ninguna correlación, o en todo caso hay correlación inversa, entre tener recursos y tener hijos. Es un tema puramente cultural. En España también la gente de derecha tiene más hijos que la gente de izquierda. Entonces obviamente hay algo en el germen de la mentalidad de la gente de izquierda que le hace pensar que no vale la pena autopreservarse. ¿Tú crees que la inmigración de alguna manera puede compensar la falta de natalidad que hay en España? Ya hay 500.000 de personas, 500.000, vinieron y cobran el ingreso mínimo vital. Y uno dice, pero ¿cómo le vas a dar el ingreso mínimo vital a un extranjero? ¿No era que te venían a pagar las pensiones? En España nacen hoy menos niños que hace 200 años. El año pasado, por ejemplo, para que vean, 2025 apenas superamos los 321.000 nacimientos, mínimo histórico. El dato curioso es que murieron 446.000 personas. Es decir, en 2025, para que se hagan una idea, hubo 125.000 muertes más que nacimientos en nuestro país. Ante este panorama, tenemos que abordarlo aquí en The Real Talks. ¿Cuál es la solución? ¿Resignarnos? ¿Fomentar la natalidad? ¿Fomentar las políticas de inmigración, que venga población extranjera? Porque, atención, cada mujer en España tiene de media poco más de un hijo. Para que un país no desaparezca, saben ustedes que hacen falta más de 2. España está en torno al 1,1. Francia está en el 1,7, 1,8. Pero claro, esa media en Francia lo hacen no las mujeres nacionales, las nativas francesas, sino las que han venido de fuera y hacen que suba la media. Por tanto, demografía, inmigración y decisiones que hay que tomar. Nuestro gobierno ya la está tomando, otros países toman las contrarias. Vamos a hablar de todo ello con Martín Barsawski y Iván Espinosa de los Monteros. Muy buenas a ambos. ¿Somos realmente conscientes de la gravedad del problema demográfico? Porque no sé si creéis que la clase política lo es, pero mira para otro lado. A lo mejor es un tema muy complejo como para abordarlo. ¿Cómo lo veis la situación? Bueno, yo he sido muy defensor siempre de la natalidad y muy consciente de la falta de importancia que se le da en todos los gobiernos, ¿no? Yo recuerdo haber sido patrono fundador de la Fundación Renacimiento Demográfico, liderada por Alejandro Macarrón, que es una de las personas que más ha hablado y mejor lo ha defendido la necesidad de natalidad en España, ¿no? Y cuando se defiende la natalidad, o cuando se defendía, se hacía por muchos motivos. Se hacía, primero, por un tema de productividad. Se ha dicho siempre, y económicamente era correcto, que un país que no crece demográficamente es un país que no puede crecer económicamente, porque el output de un país depende de la productividad individual multiplicada por el número de trabajadores, ¿no? Y si cae el número de trabajadores y cae por debajo de la capacidad de mejorar esa productividad, es muy difícil que mejore la economía de un país. Y luego hay otras razones. Hay razones morales, hay razones de tipo de cohesión de una nación, ¿no? Pero hay algunas cosas que están cambiando muy, muy deprisa. Muy, muy deprisa. La primera es cómo los factores de tecnología van a influir, están influyendo ya, pero pueden transformar por completo nuestras economías en los futuros años. Y si uno escucha a los colegas de Martín, sobre todo los más avanzados en Estados Unidos, aquí también hay algunos como él mismo, te dicen que la economía es probable, incluso, no solo posible, sino probable que pueda seguir creciendo con ganancias de productividad cada vez mayores, sin necesidad de que haya tanta gente empleada. Es decir, que el factor tecnológico va a mejorar tanto la productividad que puede mejorar nuestra renta per cápita, nuestra renta nacional y nuestra renta per cápita sin necesidad de que se incorpore mucha gente más al mercado de trabajo. Hay un segundo factor también que creo que va a transformar por completo nuestra sociedad. En las últimas décadas hemos visto afortunadamente cómo en España crece la esperanza de vida, ¿no? Cuando nuestros abuelos nacían, su esperanza de vida estaba en torno a 60 y muchos años. Cuando nacieron nuestros padres, se elevó a los 70 y pico, cuando nacimos nosotros, y hoy está por encima de los 80, 83, 84. De nuevo, la tecnología y la promesa de tecnología es tal que la longevidad de los españoles, en general de todo el mundo, pero los españoles, se puede proyectar dentro de muy poco más allá de los 100 años. Y en algunos casos, si se produce la promesa de la reversión del envejecimiento celular, que se está investigando y se está avanzando mucho a través de David Sinclair, parece incluso que podríamos vivir 20 años más de lo que pensábamos hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y en mejores condiciones. No sé, Iván, si a ti te veo viviendo hasta los 100, por cómo estás ahora, digo, no lo sé. Bueno, no te lo quería decir yo a ti, Gonzalo, pero teniendo en cuenta que tú pareces mayor que yo, siendo más joven, pues yo creo que no estás en posición de...
Pero no solo viviremos más años, sino que si se cumple esa promesa, como digo, llegaremos a esas edades en mejores condiciones físicas, biológicas y con capacidad de trabajar más años. No tendrá sentido. Ya no nos jubilamos a los 65, ya son 67, pero quizá dentro de poco sigamos trabajando hasta los 70, los 80 o incluso más allá, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema de la natalidad como un factor de competitividad económico probablemente está perdiendo su importancia. Y de la misma manera, para el mundo de las pensiones, que como sabemos es un sistema piramidal, pues la solución claramente no va a venir por el tema de la natalidad, tampoco por el tema de la inmigración, solo puede venir por el cambio de un modelo. Pero no quiero entrar mucho más allá de eso. Lo que sí es verdad es que sigue siendo que la natalidad sigue siendo una necesidad moral. ¿Por qué digo moral? Pues porque, Moral que no económica, ¿eh? como digo, yo creo que económicamente las cosas se han transformado tan radicalmente que dejo de pensar, lo pensaba hasta hace poco, dejo de creer que la natalidad sea un factor económico importante para un país como España. Pero sigo pensando que es importante desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Porque los niños que nacen rodeados de hermanos, que viven en familias, pues crecen y se desarrollan de una manera mucho más deseable. Son personalidades mucho más resilientes, más resistentes, con más capacidades. Porque también los padres se vuelven mejores personas cuando tienen niños. Porque hace todo que la sociedad sea todo ello hace que la sociedad sea mucho mejor. Estos son los factores morales a los que me refiero. Yo creo que es bueno que haya niños, creo que es bueno que haya parques de niños y no parques de mayores y de adultos, ¿no? Entonces, sigo pensando que la natalidad es importante. Ahora hablaremos, supongo, de cuáles son los factores que influyen o que se puede intentar tocar para mejorar la natalidad, Claro. pero ya no lo creo, o no lo creo tanto como lo creía antes desde el punto de vista estrictamente económico-productivo. Jamás pensé que escucharía a Iván decir la palabra favorita del gobierno, que es resiliencia. Y la ha utilizado, de hecho, la utiliza muy a menudo, cosa que está muy bien. Esa diferencia está contigo, Gonzalo. Nos volvemos todos progres. Sí, sí. Vamos a ver, Martín, tú no solo a nivel profesional, que tienes la mayor red de clínicas de fertilidad de Estados Unidos, sino que has estudiado mucho. ¿Esto es una crisis lenta? ¿Es una bomba de relojería? O dicho de otra manera, ¿se puede sostener un sistema como el español sin nacimientos? Digamos, de nuestras clínicas han nacido ya más de 300.000 bebés y nosotros nos dedicamos a la fertilidad en el sentido que tenemos clínicas de fertilidad y también tenemos en mis empresas una empresa que se llama Gameto, que hace medicamentos de fertilidad para que la fertilización in vitro dure 3 días en vez de 14 y que no haya que usar inyecciones. Estamos en fase 3 con la FDA. Y después tenemos 2 empresas de robótica relacionadas con la fertilidad. Una es como un útero artificial para salvarle la vida a los bebés prematuros. Es decir, que los bebés prematuros, en vez de nacer e ir a una incubadora, que vayan como una incubadora líquida, que sea mucho más parecida al útero de una mujer, para que puedan sobrevivir sin las secuelas. Bueno, primero para que puedan sobrevivir, porque lamentablemente muchos bebés muy prematuros se mueren. Y después para que vivan sin secuelas, porque el ambiente de las incubadoras es un ambiente hostil para los bebés prematuros que no tienen los pulmones desarrollados. Y digamos, yo me paso mucho tiempo pensando en estos temas desde un punto de vista científico. También tenemos un robot que hace ICSI, que recoge esperma y lo ponen en ovocitos para hacer embriones, y ya han nacido bebés de esos los embriones hechos por estos robots. Y ese trabajo ocurre la mayoría en Estados Unidos, pero también aquí en España, en Alcobendas, en una empresa que se llama Overture. Entonces, esto es mucho mi tema. Ahora, el problema es que cuando una cosa es ser un especialista en todas las tecnologías para ayudar a la gente a que tenga más hijos y que los tenga cuando estén listos, que los tengan Bien. sanos. Pero otra cosa es responder a tu pregunta. Claro, Y porque ahí Iván me parece que iba bastante acertado por muchas cosas que dijo, porque ya son temas sociales y políticos y que pasan un poco por tecnología. Pero ¿de qué sirve la tecnología si la gente directamente no quiere tener hijos? Claro. ¿No? Entonces vamos al tema más social y político de por qué la gente no quiere tener hijos. Y aquí hay algo que va a sorprender a los que nos están viendo, porque la respuesta más obvia es que la gente querría tener hijos si tuviera dinero. Pero el experimento más interesante, y yo pensaba eso, todo esto, yo pensaba que el dinero era muy importante en este tema. Pero el verano pasado fuimos a Noruega, y el viaje a Noruega fue muy revelador para mí,
en el sentido de que en Noruega sí que tienen todo solucionado a nivel económico. Cada familia que se forma en Noruega Noruega tiene un fondo soberano, que si uno lo divide por el número de familias, cada familia tiene más o menos 1.000.000 de euros ahorrados Toma. cuando se forma por el Estado, que tiene tanto dinero. Y ese dinero lo usan para ayudas para la vivienda, ayudas para la escolarización, ayudas para las guarderías, ayudas para todo. ¿Y qué pasa en Noruega? Pasa que los extranjeros que van a Noruega no se la pueden creer. Dicen, me dan todo, me dan la vivienda, me dan la guardería. Y ellos sí tienen hijos, pero los noruegos no tienen hijos. Entonces la pregunta es por qué los nativos europeos están desapareciendo en todos los países. En España las estadísticas están porque no se hacen estadísticas de españoles nativos, porque suena racista, porque suena mal. Pero es curioso porque los que saldrían mal parados de estas estadísticas no son los inmigrantes, son los españoles nativos. Uno tendría que entender por qué los españoles nativos, por qué están desapareciendo. Todo este tema, hablemos de los nacionalismos. La gente dice, bueno, en España hay muchos nacionalismos, vasco, gallego, catalán. ¿Existe el nacionalismo vasco sin los vascos? ¿Existe el nacionalismo catalán sin los catalanes? Uno tendría que pensar que hasta si los de Madrid no están tan interesados en este tema, los nacionalistas tendrían que estar muy interesados en este tema, porque dirían, ¿de qué sirve ser nacionalista vasco sin vascos? ¿No? Pero no, es un tema que no ha llegado al público en general, este tema de cómo es que la población nativa española está encogiéndose a una velocidad increíble, porque tú diste los datos de que nacían mucho menos bebés de la gente que se muere, pero esa estadística incluye a todos los extranjeros que vienen y tienen hijos. Si uno mete solo a los españoles o solo a los El gap noruegos, sería mayor, dices, ¿no? mucho mayor, solo los holandeses, solo los daneses, solo los alemanes. ¿Por qué Europa se está suicidando? Entonces ahí yo tengo otras ideas que voy a tirar, ya que estamos especulando, porque realmente no sabemos bien, pero sí tenemos ideas y, bueno, mucho de lo que yo hago en mi vida es tener ideas y ver si tengo razón, ¿no? Y en promedio tengo más razón que otras veces, en el sentido que me va bien, pero y que te vaya bien quiere decir que muchas veces no tienes razón también. Así que puede ser que yo no tenga razón en lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual porque me parece importante. Claro que sí. A por mí eso me estamos parece aquí. que se ha llegado el europeo. Si uno dice, uno podría decir, todo lo que llamamos modernidad es de todo lo que llamamos modernidad en todo el mundo, incluyendo africanos, asiáticos, todo, yo te diría que el 90% de lo que llamamos modernidad es europeo. En el sentido de que todos los descubrimientos científicos más importantes, el 90% han sido europeos. La civilización europea ha llevado al mundo a lo que podemos llamar la modernidad. Y uno dice, pero ¿por qué esta civilización se está suicidando? Bueno, yo creo que ahí hay algo muy inexplicable, pero voy a tratar de tirar unas explicaciones. La educación. Si uno crece pensando que los españoles eran unos colonizadores esclavistas masacradores de otras culturas, uno piensa, pero ¿vale la pena ser español? Y lo que yo digo es, ¿absurdo o no es absurdo? Es decir, cuando los mexicanos acusan a los españoles de haber cometido un genocidio en su país, porque la izquierda, digamos, le encanta tirar la palabra genocidio, y que Israel comete un genocidio, que España cometió un genocidio. Si uno cree que es un hijo de genocidas, no solo genocidas y destructores del planeta, porque la acusación que se le hace a la cultura europea, a la cultura nativa, es una acusación de que estamos destruyendo el planeta y que además fuimos unos destructores de todos los demás, que destruimos a los pobres musulmanes y a los pobres africanos y que éramos unos esclavistas y que éramos, es decir, si uno es europeo y crece pensando, si uno es británico y cree pensando que los británicos arruinamos el mundo,
que si uno es alemán y cree pensando los alemanes arruinaron el mundo, si uno cree, al final la gente dice, ¿vale la pena tener hijos si somos una desgracia de civilización? Pero un momento, Martín, ¿tú crees de verdad que un español que le gustaría tener hijos, pero no los tiene, está pensando en eso en vez de pensar, oye, el coste de la guardería, del colegio, si me lo voy a permitir, si no me lo voy a permitir, hipoteca, alquiler y ahora encima el gasto de un niño? Eso, a lo mejor, la vertiente Pero por económica... eso te saqué a los noruegos, porque es obvio, cuando uno dice la juventud española está tan mal, que debe ser un tema económico, y por eso te saqué los noruegos, porque es muy difícil hacer este argumento en España, porque como tú me respondes eso y yo te puedo decir, sí, es verdad, la gente está muy mal, si no tiene casa, ¿cómo va a tener hijos? Y esas Claro. cosas. Pero yo te quiero sacar Ir un más tema allá. más allá, que hasta cuando le das el dinero no tienen hijos. Es más, se puede estudiar el tema en general y se puede decir cómo la gente que sí puede pagarse la vivienda y que sí puede, compensan, tienen muchos más hijos. La respuesta, yo creo que entre la izquierda hay una educación que nos ha llevado a sentir que somos un grupo de gente que no somos tan buenos como los que somos. Te voy a dar otra prueba de lo que digo. En Estados Unidos, los republicanos que no piensan así, tienen mucho más hijos que los demócratas que piensan así. Entonces, ¿cómo puede ser que los republicanos tengan más hijos que los demócratas? En España también la gente de derecha tiene más hijos que la gente de izquierda. Entonces, obviamente hay algo en el germen de la mentalidad de la gente de izquierda que le hace pensar que no vale la pena autopreservarse, que nosotros no merecemos autopreservarse. O te voy a dar un ejemplo extremo, Israel. Israel es el único país exitoso del mundo que sí la gente tiene más de la cantidad suficiente de hijos. Pero Israel es un tema muy complejo en el sentido de que el Israel secular tiene muchos menos hijos que el Israel religioso. Entonces ahí también hay otro tema, que es que la gente que cree en la religión tiene buenos valores a nivel de familia, porque la familia está muy asociada a la religión. Pero si uno siente que la familia no vale la pena y que mejor ser soltero toda la vida e ir de marcha todos los fines de semana, si uno no tiene estos valores familiares, es menos probable que tenga hijos. Digamos, no te estoy dando una respuesta, Sí. te estoy dando una serie de respuestas, pero para mí la educación socialista, para mí hay algo con el socialismo que va contra la familia, que lleva a la gente a no querer tener hijos. Y la verdad es que toda Europa es socialista, en el sentido, en la manera de pensar. Sí, el PP es menos socialista que los socialistas, pero hay muchas ideas socialistas también en el PP que son ideas que pueden ir contra la familia. Hay gente que lo tiene más claro y gente que lo tiene menos claro. Hay gente del PP que es muy pro familia. Vox es muy pro familia. El concepto de familia es derogado como un concepto de derecha. Entonces, ¿cómo tanta gente va a tener hijos pensando que está haciendo algo que va en contra de sus ideas? Claro, pues, se ha introducido el tema moral, todas las causas que está diciendo Martín, no solo la económica, pero por centrarnos en España, Iván, se dice que no hay hijos. Martín lo ha demostrado que no en Noruega por los sueldos bajos, pero oye, los datos dicen que las sociedades más ricas, y esto es así, son las que menos procrean. Digamos que es la prosperidad, y permíteme la expresión, como el anticonceptivo más eficaz. Bueno, lo que se ha demostrado en todos los países que se han estudiado, y de nuevo la Fundación Renacimiento Demográfico lo miro mucho, es que hay una correlación inversa entre renta per cápita y natalidad. Es decir, que justamente los países que son más ricos, los que crecen más, los que más dinero tienen, son los que tienen menos hijos, ¿no? Luego no hay ninguna correlación, o en todo caso hay correlación inversa, entre tener recursos y tener hijos, ¿no? Es un tema puramente cultural, y Martín lo apuntaba de manera muy clara. En las sociedades, en los grupos de amigos o en los mercados, en las zonas donde tener hijos está bien visto, tener una familia está bien visto, ser parte de una estructura estable está bien visto. En las sociedades donde, incluso en los medios de comunicación, en las películas, en las series, en los anuncios, la familia se muestra como algo positivo, como algo aspiracional, se tienen más niños, se tienen más hijos. En aquellas sociedades donde es al revés, donde lo que se promueve es la individualidad, la soltería,
donde las tasas de nupcialidad son más bajas. Por cierto, las parejas estables tienen menos hijos que las parejas casadas. Y las parejas inestables tienen aún menos hijos que las parejas casadas. O sea, las parejas casadas tienen más hijos que las que conviven, y las que conviven tienen más hijos que las que son, digamos, más endebles o más separadas. Luego, todo es cultural, todo tiene que ver con qué es lo que te parece. Tener un niño te ata o te multiplica. Tener un niño es una limitación o es una oportunidad. Tener un niño o tres es algo negativo o es algo positivo. Esta es la clave. Y las sociedades donde se entiende que tener un niño o varios es algo positivo, por el motivo que sea, es donde hay más natalidad. ¿Cuáles son esos motivos? Pues en el caso de Israel, por ejemplo, hay yo creo que una subconsciencia de necesidad de permanencia, necesidad de supervivencia, de haber pasado siglos complicados y de estar o de asumir una responsabilidad de que el pueblo judío se mantenga. En las sociedades católicas, pues la familia se ve como un bien y como algo duradero y estable y permanente. Y en general sociedades que no son necesariamente religiosas, pero donde se ve que, el otro día habíamos hablado de la clase media, que la estabilidad, que la reproducción, que las parejas estables, que los niños crezcan con padres, eso es algo bueno, se tienen más niños. Y las que pasa lo contrario, pues se tienen menos. Es puramente cultural. Pero entonces, si yo pregunto, ¿por qué? Porque el diagnóstico está claro, Martín ha dado su punto de vista, temas educacionales. ¿Por qué crees que a día de hoy no se tienen hijos en España? Si crees que el tema económico, tú has llegado a decir en otro vídeo podcast, oye, que hace 50 años, con nuestros padres, nuestros abuelos, con mucho menos tenían más hijos, familias numerosas y demás, incluso ya se habla de activos y tal, pero digo, ¿por qué a día de hoy no se tiene hijos? Porque hace 50, 60, 70 años estaba bien visto. Si tú ves las películas de esa época, La Gran Familia, donde todos vivían de una manera austera, pero la riqueza no estaba en si tenías un iPad de última generación o si tenías un coche. La riqueza estaba en tener muchos hijos, en ser una familia unida, donde pasan cosas, donde todos compartimos, donde todos aprendemos a convivir. Estos eran los valores que se establecían y que se promovían hace 60 o 70 años. Hoy son los contrarios. Por eso en el mismo país, la misma sociedad, hace 60 años tenía muchos hijos y hoy tenemos muchísimos Pero hay menos. otro tema ahí que es muy importante con respecto al estado de bienestar. Yo creo que el estado de bienestar está produciendo este suicidio generacional, esta desaparición. Y lo explico así. Los hijos también eran las pensiones, ¿no? Tener hijos era como tener una pensión. Los hijos tú les mantenías cuando eran jóvenes y ellos te mantenían cuando eras viejo. Era un contrato social. El estado de bienestar se metió en todas esas relaciones. Se metió al punto de que muchas relaciones ya no tienen sentido. Por ejemplo, cuando en los años 60 apareció el estado de bienestar con mucha fuerza en Estados Unidos, las tasas de divorcios aumentaron muchísimo. Y la pobreza, especialmente de los africanoamericanos, de los afroamericanos, aumentó muchísimo porque se rompió la familia. Hay una correlación enorme. Hay datos interesantes. Los afroamericanos son los norteamericanos más pobres, pero los afroamericanos que mantienen su familia tienen ingresos más altos que los blancos divorciados. ¿Ok? No es un tema de raza, es un tema de familia. Los que mantienen su familia les va mejor en la vida. Entonces, y los que tienen hijos. El tema es un tema complejo, pero si uno reproduce un estado de bienestar que no es que el estado de bienestar se hizo para atacar a la familia, pero el resultado fue que atacó a la familia porque rompió vínculos esenciales en la familia. Por ejemplo, también que los abuelos cuiden a los nietos. Si uno le da guardería a todo el mundo, ¿para qué los abuelos van a cuidar a los nietos? Es decir, todas las razones que... Y uno dice, bueno, pero ¿es bueno o es malo? Bueno, yo como padre de 7 hijos y que además ahora soy abuelo de 2, a mí me parece que ser padre, y ahora hace poco he vivido lo de ser abuelo, es una maravilla y que tiene mucho que ver con tratar de darle un sentido a la vida, que al final no sabemos qué hacemos aquí, para qué estamos, de dónde venimos. Y hay gente que dice, bueno, la religión es un mito.
y yo no sé si la religión es verdad o no, pero sí sé que le da sentido a la vida. Entonces yo siento que hay algo ahí que se ha roto y que al romperse eso se rompió lo que estamos hablando en este podcast, que es la natalidad. Entonces, soluciones, porque o se fomenta la natalidad con determinadas políticas y medidas concretas que ahora se pediré concreción, o se sustituye la falta de natalidad con inmigración. Vamos primero con la de ella. ¿Hay algún país que haya destacado con un repunte de la natalidad en nuestro entorno y qué medidas concretas podrían ser en España, Iván? El único país que hemos visto que se lo ha tomado en serio y que ha puesto medidas que tienen sentido y aún así ha conseguido resultados muy escasos, muy nimios, es Hungría. En Hungría sí se ha tomado eso como una bandera. Es verdad que durante un tiempo todavía limitado, pero sí se han hecho campañas, sí se han hecho lo que yo creo que económicamente tiene más sentido, que es no subvencionar al que tiene niños, sino descontarle impuestos al que tiene niños. Es decir, tener niños no puede ser un negocio, y en algunos sitios vemos que ciertos inmigrantes que provienen de ciertos sitios han entendido que por cada niño que tienen se le da una ayuda superior, luego lo que tienen es un negocio a base de tener niños, o viven a base de tener niños como única fuente de ingresos, ¿no? Ese no puede ser el camino. El que sí puede ser es el de facilitar la vida a las madres trabajadoras, generar descuentos fiscales para las familias que tengan hijos, que sean además permanentes, que no sean solo mientras los niños son pequeños, poner todas las medidas adecuadas desde el punto de vista fiscal para favorecer, para ayudar, sin subvencionar. Y luego generar ese ambiente moral del que hablábamos. Estábamos diciendo antes, de una manera u otra es lo mismo. Los países que tienen familias fuertes, los países o las sociedades donde se tienen muchos niños, son sociedades moralmente superiores, son sociedades más duraderas, son sociedades que conviven y que sobreviven en muchas mejores condiciones. Y los individuos que tienen más hijos, pues son individuos que tienen un sentido de la vida, como decía Martín, sea religioso o no. El mero hecho de sentirse parte de una cadena que uno hereda y deja en herencia al siguiente, pues da mucho sentido a la vida. Y no quiere decir que si uno no tiene hijos no tenga valor moral, por supuesto, pero los que sí los tienen entienden que están haciendo un servicio más allá del servicio a uno mismo. Y Martín, por decirlo claramente, ¿cómo puede el Estado, si es que puede, convencer, y permíteme la expresión, a alguien de tener hijos? Fomentar que los españoles, que las familias tengan hijos, si es que los poderes públicos pueden hacer algo, o es algo cultural o moral. Yo creo que una cosa que habría que hacer es la educación. Es decir, yo creo que tenemos que, en cada país hay que educar un orgullo de ser español en España, un orgullo de ser holandés en Holanda. En ese sentido, yo no sé cómo, pero la Argentina donde crecí yo, que es un país que hasta ahora con Milei está dándose la vuelta, pero que fue un fracaso rotundo de país en el sentido económico, y sin embargo el orgullo de ser argentino es algo que yo digo, pero en España, ¿dónde está el orgullo? Es decir, en Hombre, aquí también, Argentina... ¿no? Hay gente que todo- estamos Aquí el orgullosos. orgullo está en las carrozas. Bueno, Esto ya a mí me parece... No, sí. pero hay gente que está orgullosa de ser español. Sí, pero está cambiando. no sé cómo decirte comparado, claro, es difícil que hablemos de esto en el sentido de que es difícil ver lo que pasa en otros lados, pero yo te invito a ver un partido español de la selección en el próximo Mundial y te invito a ver un partido argentino en el próximo Mundial, y creo que vas a entender algo de lo que estoy diciendo sobre el orgullo. Es decir, hay algo en la Argentina, y yo soy ciudadano argentino, español, pero sí que me siento argentino en esas cosas, que es un orgullo. Ese orgullo también está relacionado con la natalidad, en el sentido de que yo cambiaría la educación y yo diría, mira, España hizo grandes cosas por la humanidad. No digo que nunca haya cometido errores, pero por ejemplo, los que venimos de Argentina a España, venimos a la madre patria, venimos al país que nos dio tantas cosas. Cuando yo iba al colegio Nicolás Avellaneda, más allá de que Nicolás Avellaneda es un nombre español, a mí me enseñaban todos los reyes de España, todas las cosas de España. Y después nos decían, en 1810 nos separamos de los españoles, pero no con una cosa de resentimiento, era más como un chico que crece en su casa y después se hace adulto, ¿ok? Pero sí que admira a sus padres y que sabe de dónde viene. Y después llegan los argentinos a España, bueno, más allá del lío de los nacionalismos, pero ahora hay una mezcla. Yo me imagino un argentino llegando a Barcelona con la cantidad de africanos que hay, más la cantidad, más el sentimiento nacionalista,
Yo tengo amigos argentinos que fueron a vivir a Barcelona y se vinieron a Madrid porque sintieron como una especie de, como diciendo, ¿dónde está la madre patria? ¿A dónde vinimos? Entonces, yo le diría a España que primero hay que tener un gran orgullo de ser español y un orgullo de la historia española, de dónde viene España, porque eso te lleva a tener hijos. Es decir, querer pasar el batón, pasar de dónde vengo y a dónde voy, tiene sentido. Si uno tiene una educación que relativiza todo, que dice que todas las culturas son iguales, que la nuestra no es mejor, que nada es bueno, que en realidad esclavizamos, sin hablar de cómo colonizamos, y le arruinamos la vida a cientos de millones de personas. Al final la gente dice, pero somos los malos de la película. Sí, sí, está claro. Iván, tú has afirmado alguna vez, yo te he escuchado, que la izquierda, permíteme la expresión, odia, digamos, la familia porque es donde el Estado no puede entrar de alguna manera, ¿no? Em, por qué crees que es así? Y si eso puede ser una de las causas por las cuales no se fomenta la natalidad en España y se fomenta otras cosas como puede ser la inmigración. Sin duda, y Martín lo apuntaba antes, ¿no? Es decir, donde el Estado asistencialista crece es donde la familia se ve desplazada. Antes mencionaba el tema de los abuelos, ¿no? En España los abuelos siempre se quedaban en casa de alguno de los hijos o de las hijas. Se crean residencias de ancianos que son muy necesarias, pero el momento en que algo viene de manera suplementaria y se acaba convirtiendo en central, hoy es casi la norma, es muy raro encontrar abuelos que viven ya con sus hijos, pues muchos van hacia este modelo y es un ejemplo del Estado sustituyendo una función que antes ejercía la familia. Pues lo mismo los cuidados, lo mismo el tema de las pensiones, como decía Martín, el Estado va sustituyendo a la familia, pero la familia es el último reducto que le queda al individuo para defenderse del Estado. Y por eso el Estado, sobre todo el Estado totalitario o estatalista, lo quiere ir sustituyendo y lo quiere eliminando. Tuvimos a una ministra de este gobierno que dijo abiertamente que los niños no son de los padres, ¿no? Queriendo decir que son también del Estado. Entonces, la función del Estado es siempre la de entrometerse, la de invadir espacios y ocupar espacios que no le pertenecen, y eso le da más poder al administrador del Estado. Luego ese es el objetivo que tienen siempre los gobiernos socialistas, ¿no? Y la familia, como digo, es el último reducto, es el sitio donde tú educas en valores, es el sitio donde tú permites que los niños se eduquen según lo que a ti te han enseñado, no según lo que el Estado quiere enseñar. Es el sitio donde el niño está protegido, donde no está asumido por el Estado, y eso es lo que precisamente la izquierda odia, ¿no? Los reductos donde ellos no pueden entrar. Y por eso la familia es un enemigo a batir desde la izquierda. Claro, y Martín, ¿tú crees que la inmigración de alguna manera puede compensar la falta de natalidad que hay en España? Y si crees que el gobierno pretende de alguna manera sustituir la población española en vez de renovarla, fomentando las políticas de natalidad. Bueno, ¿Cómo ves la política de mira, inmigración? yo culpo de muchas cosas al gobierno, pero en esta debo decir que culpo más a los españoles nativos que al gobierno, en el sentido de que desde el momento que los españoles nativos deciden que no es una prioridad tener hijos y no los tienen, es indispensable la inmigración, no hay solución. Es decir, sí, tú puedes decir los robots, la IA, lo que sea, y puede ser. Lo que pasa es que también depende de qué inmigración y la cantidad de inmigración. Lo que se pasó a este gobierno, lo que un gobierno no puede es estar en contra de toda la inmigración. Hay que tener inmigración que suba la media, no que la baje como la que hay ahora, y también la cantidad, porque efectivamente hay un déficit de personas de cierta edad y entonces hay que traer una cierta cantidad de inmigración. El problema es que con este gobierno se aumentó la cantidad a un nivel innecesario y no se cuidó los niveles preparatorios y educativos de la gente que viene, y eso hace que ya hay 500.000 de personas, 500.000 de extranjeros que vinieron y cobran el ingreso mínimo vital. Y uno dice, pero ¿cómo le vas a dar el ingreso mínimo vital a un extranjero? ¿No era que te venían a pagar las pensiones? Entonces eso es absurdo. ¿Qué harías con ellos? No, yo los mandaría todos a casa, los que no trabajan. Perdón, que se entienda bien. Los que no trabajan a casa, los que trabajan bienvenidos. Todos a casa los que no trabajan, los que cobran el ingreso mínimo vital. Porque uno tendría que decirle, pero hay muchos países que hacen eso, ¿eh? No quiero decir que... Hay muchísimos países que le dicen a la gente, mira, te doy una visa temporal, mientras tengas trabajo, tienes trabajo, y si no tienes trabajo, te vuelves a tu país. Porque no estamos hablando de países
Marruecos, por ejemplo, es un país, hay un montón de gente que va de turista a Marruecos, Marruecos está muy bien. Mandar a gente a Marruecos no es mandarla a morirse en la guerra. Es decir, acá hay una idea de que si tú le dices a una persona en Marruecos que no trabaja, que se vuelva a Marruecos, ¿cómo le vas a hacer eso de mandarlo a Marruecos? Me dice, pero tú fuiste alguna vez a Marruecos, está muy bien. Es un país que es lleno de restaurantes, hoteles, la gente come. Es decir, ¿cómo que mandarlos a Marruecos? No es mandarlos al medio de una guerra en Siria. Entonces, ¿cuál es la idea de que no se puede decirle a la gente, aquí trabajas, y si no trabajas, vuelve a Marruecos? Y cuando ese trabajo vuelta, ven y lo que sea. Pero acá hay un sentido de culpa, como diciendo que no se puede volver a mandar a su país. Por ejemplo, Argentina. Si vienen argentinos y no trabajan y vienen a cobrar el ingreso mínimo vital, yo le diría a todos esos argentinos que se vayan de vuelta a la Argentina. Es decir, no tiene sentido para un país atraer gente y mandarla a cobrar el ingreso mínimo vital o el paro. Esa es otra cosa. Es decir, para mí el derecho al paro tendría que ser una cosa que habría que cotizar 10 años para que te dejen cobrar el paro. No se puede venir y trabajar un año y cobrar el paro. Es decir, ese es el problema. Iván, ¿cómo vislumbras el futuro? No sé si crees que vamos a una sociedad española de mayores, de alguna manera, sostenida por cada vez menos jóvenes. ¿Ves algún tipo de esperanza en el futuro o es todo sombrío? No, yo insisto en que el aumento de productividad por los avances tecnológicos van a permitir que crezcamos mucho más de lo que hubiéramos crecido en situaciones o en condiciones normales, ¿no? Ahora, insisto en que es muy importante que fomentemos la natalidad por lo que digo, es decir, porque no nos podemos permitir una sociedad tan envejecida, aunque envejezcamos mejor, aunque lleguemos a edades más avanzadas en mejor estado físico, seguimos necesitando tener niños, pero por una cuestión puramente moral. Seguimos teniendo la necesidad de tener familias fuertes, seguimos teniendo la necesidad de ser una sociedad orgullosa. Martín lo señalaba muy bien y me ha encantado cuando ha hablado de Argentina como un país que mira, como tantos otros, hacia España, como el que ve a la madre patria, el que se separa de sus padres, pero sigue teniéndoles cariño, sigue teniéndoles respeto y sigues teniendo ganas de pasar tiempo con él, ¿no? Pero ese país, esa madre patria, tiene que despertar, tiene que volver a sus valores originales, tiene que volver a defender las familias, tiene que volver a tener niños, tiene que volver a tenerlo por una cuestión puramente moral, como digo, no necesariamente por una cuestión solo económica. Y también hay algo que dijiste al principio que quiero tocar un poco más, que hablaste de David Sinclair, que es un inversor mío en una de mis empresas de ovarios artificiales. Hablemos, si te parece bien, un poco Sí, de la última reflexión sí, y ya. sobre la medicina, ¿ok? Sobre la medicina. Entonces, la medicina está haciendo ya ahora cambios increíbles. La menopausia es como un envejecimiento temprano de la mujer. Ahora vivimos la primera generación de mujeres que pasan más años de vida en menopausia que fértiles. La menopausia es algo que solo los humanos tenemos. Los perros no tienen menopausia, los gatos no tienen menopausia, los caballos no tienen menopausia. Es algo que los humanos evolucionamos e inventamos de manera evolutiva la menopausia. No sabía que, y una perra es fértil toda su vida. No, sí, no lo sabía. No, por ejemplo, a veces la gente tiene caballos y cuando ya no los monta, las yeguas las hace parir. Y en términos humanos sería decir como, bueno, esta abuela de 70, mejor que ahora tenga hijos. Es decir, Sí, como, sí. no tendría sentido, ¿no? Pero yo quería terminar explicando que la menopausia se cree que evolucionó en los humanos porque evolucionó ligada a la abuelidad. La abuelidad, los humanos, para llegar a ser los animales más desarrollados, llamémoslo de todos los animales, los humanos empezaron a necesitar un cerebro más grande, y empezaron a nacer los menos, no sé, los caballos nacen y galopan, nacen y se mueven, desde el momento que nacen se mueven. En cambio, los seres humanos necesitamos un montón de tiempo para llegar a ser parte de la sociedad, útiles en la sociedad, para trabajar en la sociedad. Entonces empezó a ver que no solo hacían falta padres, sino que los que tenían abuelos, sus genes se propagaban más. Entonces debe haber habido una señora mutante que salió menopáusica, le vino esa mutación y esa señora empezó a tener mucho más nietos y al final los nietos, porque la evolución es
cómo se propagan tus genes. Si tú tienes las mutaciones exitosas son las que se propagan en las generaciones. Entonces lo que quiero decir aquí es que la abuelidad es un invento de la humanidad. La humanidad viene unida a esto y a la menopausia, pero la menopausia, la verdad, es bastante una desgracia para las mujeres, en el sentido de que ahora no vivimos hasta los 40, ahora vivimos hasta los 83, como decía Iván. Entonces, y más, y hay mucha gente de 90 y de 100. Entonces, nosotros estamos trabajando sobre cómo hacer que la menopausia llegue 20 años más tarde, y eso se puede llegar a lograr con ovarios artificiales. No son artificiales, son ovarios hechos de una cosa que se llama Induced Pluripotent Stem Cells, que es un señor Yamanaka que ganó el premio Nobel del 2012 y que hace que uno pueda hacer cualquier tipo de tejidos humanos en un laboratorio. Uf, Yo solo dejo una pregunta ya para el aire para el futuro, porque entre lo de Yamanaka y Sinclair, no es descartable que en menos de 10 años y con el rejuvenecimiento celular se pueda recuperar el físico de 20 años atrás. Es decir, que una mujer de 60 pueda tener 40, una mujer de 55 puede tener el físico de una mujer de 35. Y eso probablemente abra un mundo de posibilidades para la maternidad a edades que antes eran inimaginables, con un físico que permita tenerlo y con a lo mejor con un estatus social que 20 años atrás no se podía tener. Te gustaría a tus 50 y largos ya volver a 20 años atrás, ¿no? Qué bien. Yo me encuentro bastante a mí me bien, Gonzalo, no como tú. Sí, Yo sí, digo, sí. No como tú. Yo estoy fenomenal. te veo Yo limpiante. estoy estupendo. Tú parece que tienes 20 años más y Yo estoy contento, acabo de cumplir años rodeado de hijos y padres. Maravilloso. Pero sí que creo que la medicina nos puede ayudar en ciertas cosas a ser mucho más plenos y felices.